Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo y sobre todo saludar a todos mis paisanos, mis compatriotas allá en el estado de Chihuahua. Oiga, diputado, le queremos preguntar algo así muy sencillo, para no darle muchas vueltas a este asunto que nos parece, no tiene mayor complicación. La pregunta va, la respuesta tal vez sí. ¿Para cuándo nos cambia el país, diputado? ¿Para cuándo? Esa es muy buena pregunta, tocayo, y la respuesta es cuando cambiemos los mexicanos. Y estoy hablando no nomás de los gobernantes, estoy hablando de todos. La reflexión final es la siguiente. Nosotros vemos con tristeza que año con año la Cámara de Diputados asigna aproximadamente 91 mil millones de pesos de los 3 billones de pesos que tiene el presupuesto del gobierno federal. Sin lugar a dudas es una cantidad importante, pero ahí se asignan programas de deporte, de cultura, de carreteras, de conservación, de todo tipo. Pero hagámonos la pregunta, ¿por qué siempre andamos buscando recursos que nunca alcanzan? Porque el país no ha tomado el camino que debería haber tomado. La única forma de generar impuestos es a través de generar quienes generen los impuestos. Y eso es a través de los profesionistas, trabajadores, empresas morales o otro tipo de asociaciones. Y para hacer eso hay que promover precisamente que haya inversiones. Yo estoy muy de acuerdo en que este país tenemos que hacer una reforma política, una reforma fiscal integral, donde se vaya a una disminución importante de los impuestos que tienen que pagar las empresas. ¿Para qué? Para que se generen empresas mexicanas. Bueno, ¿cuándo va a cambiar el país? ¿Cuándo vamos a acabar con 60 millones de pobres, con 30 de ellos en extrema pobreza? ¿Cuándo? Cuando cambiemos sustancialmente lo que hemos estado haciendo mal, que ha sido por mucho, en muchos años, muchas cosas. Y debemos de decirlo claramente, es un país donde tenemos una gran desigualdad de oportunidades, donde todavía tenemos muchos jóvenes y niños que no tienen los 5 elementos básicos para desarrollarse: salud, alimentación, educación, vestido y vivienda. Y eso significa que estamos condenando muchas generaciones a la pobreza. ¿Por qué? Por un solo delito de ser pobres. A veces me preguntan, bueno, ¿por qué y cuándo se va a acabar la inseguridad? Bueno, la inseguridad se va a acabar cuando entendamos que la inseguridad no se da exclusivamente por un problema de combate al narcotráfico, particularmente en la frontera. La frontera es un crisol de todas las necesidades que tiene el país. Ahí se reciben, en muchas de las ocasiones, muchos mexicanos de todas partes de México, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, y ahí precisamente se sueña a brincar el charco, a pesar de que se saben, muchos de ellos, que van a recibir tratos despóticos, vejaciones, y aún así, al no obtener lo que deberían haber obtenido en el propio país, van y lo buscan en otro país que no lo tienen. Tenemos unas grandes desigualdades. Pero bueno, el país tendrá que tomar su curso y entender que lo que hemos hecho en el pasado no lo hemos hecho bien. El resultado, 60 millones de pobres y 30 de ellos en extrema pobreza, lo está diciendo. Yo creo que si todos entendemos que cambiando, buscando que este país, que es el nuestro, ahorita platicábamos de que particularmente las fronteras se están yendo mucho fuera, a Estados Unidos, y debemos de entender que este es nuestro barco, nuestro México, donde viven nuestros hijos, nuestros nietos, y hay que trabajar muy duro para ello. Los impuestos son los que generan todos los programas sociales en este país, y para generarlos hay que fomentar los que los generan, que son las fuentes de empleo, sin lugar a dudas. Le entiendo. Hoy tenemos un país, ¿perdón? Le entiendo, diputado. Entonces, garantizar el empleo y obviamente, como consecuencia lógica, que el trabajador tenga empleo, va a tener seguro social, es decir, prestaciones relacionadas con servicios de salud, va a tener derecho a una vivienda digna, pero esto se va a lograr, garantizar el empleo se va a lograr, pues diversificando la actividad empresarial en nuestro país, dando mayores oportunidades a quienes quieren invertir en México y sobre todo empresarios mexicanos, blindando obviamente su inversión a través de por lo menos la garantía de que su negocio pues no va a ser víctima de la violencia o de la inseguridad que lamentablemente hay que reconocer que impera a lo largo y ancho del país, lamentablemente en la frontera por momentos más difíciles que en el resto de México. Oiga, diputado, una pregunta, disculpe que le interrumpa, pero ¿ustedes sus raíces aún están en Ciudad Juárez, diputado? Bueno, acuérdense que nosotros venimos aquí al DF exclusivamente 2 o 3 días a las sesiones. Sin lugar de dudas, nuestro punto donde radicamos es Ciudad Juárez. Yo en Ciudad Juárez es donde radico. La realidad es que este país, haciendo un comentario adicional. Sí, dígame. Mira, tocayo, yo creo que a veces no nos preguntamos
qué es lo que está pasando realmente. El otro día me platicaban en una gasolinera ahí en Juárez, y un joven me decía, es que no acaban de entender, Teto, que muchos de los problemas que tenemos es porque la juventud ya no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el problema de inseguridad no es un problema que tiene que ver nada más con pistolas y policías. Es un problema de educación, es un problema de impunidad, es un problema de falta de procuración de justicia. Y decía ellos, bueno, ya muchos muchachos a los 17 años se les hace fácil, vámonos a extorsionar o a secuestrar. ¿Por qué? Porque ven el horizonte negro, porque ven hacia el futuro que ellos no tienen la esperanza de tener un México mejor. Y eso es lo que nos debe preocupar y nos debe ocupar. Todos, cada uno en su propia trinchera. Ahora asignamos importantes cantidades de dinero para Chihuahua, encabezados por el diputado Guillermo Márquez, pero sin lugar a dudas, Héctor, es una cantidad muy pequeña para lo que realmente necesitamos. Es como el problema de la prevención en policías en Ciudad Juárez, cuando teníamos 1,000 agentes y que logramos obtener hasta 1,600, una ciudad como esa debe tener, dicen los índices, 6,000 elementos para poder tener una prevención aceptable. Bueno, el camino está muy lejos. Y vemos con tristeza que los presupuestos, por ejemplo, del Paso, Texas, son 3 veces superiores a una población como Juárez, que tiene 3 veces más habitantes. Oiga, ese es el problema real. Ajá. ¿Sí? Perdón, diputado. Perdón, Tocayo. Mire, sabe que cada vez que quien está en la administración pública, en cualquier nivel de gobierno, fija una postura en torno a los temas que aquejan al país, lo que la gente quiere son acciones claras y contundentes. Diputado, mi pregunta para usted sería, en lo que le resta de la función pública, en este caso como diputado, o lo que viniera dependiendo de lo que decida su partido, su persona y la comunidad, ¿ofrecería mano dura para tener acciones contundentes, claras y definitivas a lo que hoy por hoy nos agobia en el país, particularmente en Chihuahua, el estado más grande y progresista de México, y esta frontera que hoy por hoy, pues discúlpeme la expresión, pero está hecha un relajo? Yo creo que además de tener mano dura, yo creo que siempre tenemos que ver en el horizonte, Héctor, que no nomás el gobernante es el que puede solucionar los problemas. Sin lugar a dudas, una instancia de gobierno como el municipio, por dar un ejemplo, no puede con todos los problemas que tiene encima en una ciudad como Juárez particularmente. Por eso es importante que haya una colaboración muy estrecha entre los 3 niveles de gobierno. Pero voy a ir más allá, que además de mano firme, haya liderazgo en toda la sociedad para que todos juntos, sin excluir a nadie, participemos en soluciones firmes y de largo, mediano y de corto plazo. El largo plazo es el que nos debe importar. Este país nos hemos quedado siempre en el cortoplacismo. Acuérdate cuando en aquella época llegó un momento en que diputados y senadores le aplaudieron a López Portillo porque devaluó la moneda. Eso es como que ver que están golpeando a una ancianita y nos paramos a aplaudirle. Así al que más le afecta ese tipo de situaciones es a los que menos tienen. Nos queda un gran tramo por recorrer. Y el tramo por recorrer lo tenemos que recorrer juntos, con firmeza, con exactitud y a dónde queremos de ir. Este país tiene que tomar decisiones, una política fiscal integral, donde se fomente la industria, el comercio y toda actividad productiva que genere empleo, como tú atinadamente lo dijiste ahorita, a los mexicanos. Pero además que nunca se paguen insumos y servicios superiores a los internacionales, para que los nuestros tengan esa competitividad y que se cambie la cultura, que en lugar de tener una cultura sancionadora, a ver cómo te multo, a ver cómo te castigo, a ver en qué te ayudo, para que lo nuestro, que son las empresas que generan oportunidades de vida en México, sean una realidad. Ese es el cambio radical que tenemos que hacer, y eso no depende de un gobernante que quisiera decir que tiene la varita mágica e inmediatamente pudiera solucionar todo. Oiga, diputado, prácticamente ya para concluir, no sé si hubiera algún tema que se nos esté escapando y que valdría la pena pues comentar en esta mesa de trabajo para que la gente de Chihuahua pues pudiera participar más adelante en la serie de llamadas que aquí también permitimos. Yo creo que el centro fundamental de esto es hacer un llamado para que todos nos integremos a defender una sociedad que es nuestra, a defender, tú decías ahorita, que es un relajo. Pues sí, pero es un relajo en la casa de nosotros. Y el que el relajo no se ponga en orden nos afecta no nomás a los que vivimos ahí, sino a los que nos visitan y a los que van a venir después de nosotros. Nosotros somos mexicanos, no nos apellidamos ni Jones ni Smith, somos orgullosamente mexicanos, chihuahuenses y pertenecientes a cada uno de los municipios en los cuales habitamos. Por eso la camisa la tenemos que traer por nosotros, por los que vienen y por los que nos antecedieron, con unidad de propósitos.